suceden cosas. Así de sencillo. Por eso yo quiero que Dios hable. No quiero hablar yo, quiero que Dios hable. Porque lo más importante es lo que Dios dice. Yo puedo contar historias, yo puedo contar experiencias, yo puedo contar cosas, pero lo más importante es lo que dice Dios. Y Dios está diciendo en esta tarde, levántate y camina y da pasos, porque yo estoy contigo y te acompaño y te daré fuerza y te daré visión. No temas y no desmayes, porque yo estoy contigo. No vivas en la mediocridad evangélica, no vivas en la mediocridad cristiana, aunque se diga así, y ni mucho menos no vives en la religiosidad evangélica. Esto suena mejor. Mejor dicho, lo define mejor, no suena mejor, lo define mejor. No vivas en la mediocridad de la religión evangélica. Vive a Cristo. Vive en la unción del Espíritu Santo. Y esto es lo que hace una iglesia profética. Para mí es muy importante lo que ocurrió en la primera iglesia. Porque, como hemos comentado, la primera iglesia, algo ocurrió en la primera iglesia porque dejó de ser una iglesia, o mejor dicho, dejó de ser un grupito de discípulos para convertirse en una iglesia de unos 120 que estaban reunidos. ¿Cuántos somos aquí? 120. ¡Oh, qué bien que no olvide esto! Y tan alto, ¿eh? El aposento alto, ¿eh? Como 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y no solamente fueron llenos del Espíritu Santo, sino que esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo les dio un carácter enérgico, un carácter desafiante, un carácter atrevido, un carácter sin complejos, porque no eran ellos, era el Espíritu que había en ellos. Amén. Y cuando el Espíritu de Dios mora en un grupo de 120 personas, aproximadamente, porque tampoco dije que eran 120, eran como 120. Cuando el Espíritu de Dios toma a esos 120, dice la palabra y dice la historia que en una sola generación ellos fueron capaces de llevar el Evangelio a todo el imperio romano e incluso más allá hacia el este, porque hasta la India en una generación llegó el mensaje y el poder del Evangelio. Y no tenían internet, ni aviones, ni coches, ni tren de alta velocidad. Y sin embargo, pudieron llevar. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió algo poderoso. Y es lo que va a ocurrir a partir de ahora entre nosotros. Amén. Ocurrió algo maravilloso. Mira, más que nada para que tengamos una idea, cuando Israel estaba frente al Mar Rojo, allí había camino, solamente que estaba cubierto de agua. Cuando Israel estaba frente a Canaán, antes de cruzar el río Jordán, Dios le dijo a Josué: yo os he dado esta tierra, pero esa tierra estaba llena de cananeos, pero ya se la había dado. En la mente de Dios ya está formada lo que va a pasar con nosotros en Orense, solamente que todavía. Pero en la mente de Dios está que haya una explosión de vida entre nosotros, que haya un fluir del Espíritu Santo, esos ríos de agua viva, como hablábamos esta mañana, esa fuente de agua que brota de nuestro interior, que es capaz de, ya no solamente de darte a ti como persona un carácter profético, sino de a toda una iglesia. Porque fijaos, que en Jerusalén eran los 120, estaban los 11, porque uno se perdió. 11,
pero no eran 11, eran todos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y algunos llevaban la dirección, pero eran todos en su conjunto. Y recordáis que dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y me gustan mucho estas 4 palabras. Estaban, porque no, estaban solo, esta palabra solo, por aquello de que algunos vienen pero no están. Vienen pero no están. Su mente está. Estaban todos, pero estaban todos con un mismo ánimo, con una misma expectativa, con una misma ilusión, con un mismo ánimo. Y estaban juntos. La importancia de reunirse. Y cuando se cumplieron esos 4 elementos, dijo el Señor, ahora, yo he dicho que yo edificaré mi iglesia y a partir de ahora voy a levantar y a edificar mi iglesia. Y de repente, llevaban 10 días, llevaban 10 días, pero como si me hubiera decir, de repente, vino sobre ellos el Espíritu Santo, como un viento, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que daba. Yo no sé lo que pasó en aquel lugar, pero alrededor de aquel lugar está a las afueras de lo que era Jerusalén, pero se ve que lo que pasó en aquel lugar se oyó por todas partes, porque empezaron a venir gente de muchas, con muchas opiniones. Unos decían, uy, mira, que estos están borrachos, estos están bien, no veas cómo les dura la borrachera de toda la noche. Y otros decían, no, mira, están hablando las maravillas de Dios. Y así uno hablaba, y entonces se levanta Pedro, lleno del Espíritu Santo, y dice, no, es que estos no están borrachos como vosotros decís. Esto es lo que dijo Dios a través del profeta Joel, cuando dijo, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, etcétera, ¿no? Y comenzó a predicar de Jesús, y no sabía mucho de teología, y cuando lo lees es tan sencillito, que uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Pues pasó que 3.000 personas se convirtieron. Oye, en el primer culto evangelístico, 3.000 personas se convierten al Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba pasando que Dios estaba sellando y Dios estaba dándole un carácter profético a la iglesia. Y mis queridos hermanos, amigos, familia, Dios nos está llevando a nosotros como iglesia a tener un carácter profético que marque un antes y un después en la vida. Y más sabiendo que estamos en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, que tenemos la promesa de Dios, y yo no sé cuánto tiempo más va a durar o va a tener Dios misericordia con nuestro país, porque también el tiempo se acaba. Y Dios ya lo tiene marcado, pero Dios nos está dando una oportunidad como iglesia a tener un carácter profético. Mira cómo lo describe el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y mira lo que dice aquí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Aleluya! Esto merece una gloria a Dios muy grande. ¡Amén! Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí continuamente está hablando acerca de algo que va a cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a entender las cosas que son espirituales, porque vamos a poder diferenciar lo que es la mente natural de lo que es la mente espiritual. ¿Por qué? Porque como dice en el versículo 9, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El versículo 9 nos habla de ver, pensar y hablar como Dios ve, como Dios habla y como Dios piensa. ¿Te imaginas? Imagínate ahora, y eso creo que te va a dar ánimo, que cada uno de nosotros, lleno del Espíritu Santo, nos trae una unidad de pensamiento. Entendemos las cosas que Dios tiene para con nosotros, lo que quiere hacer contigo, lo que quiere hacer con el otro, y estamos compartiendo unos con otros, y estamos siendo edificados, y estamos moviéndonos, y estamos hablando de lo sobrenatural, y de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, y lo que Dios está haciendo. Y esto nos llena. Esto nos llena, esto nos levanta. Esto lo sabía muy bien el apóstol San Pablo cuando fue precisamente a Corinto, porque él llegó allí, y él llegó de Atenas. En Atenas había estado hablando palabras filosóficas, un mensaje perfecto, pero la gente dijeron, ya te oiremos otra vez. Cuando llegó a Corinto, y Corinto era una sociedad podrida, Corinto era una sociedad idólatra, era una sociedad inmoral, era una sociedad increíblemente pagana, y habían borracheras y drogas. Era una ciudad como la de ahora, pero a lo antiguo. Y cuando Pablo fue allí, y dice, y cuando fui a vosotros, fui con mucho temor y temblor, porque yo no quería hablar con palabras de humana sabiduría, sino con la demostración del poder de Dios. Amén. Y queridos hermanos, nuestra sociedad no necesita palabras. Nuestra sociedad necesita la demostración del poder de Dios. Amén. Y para poder mostrar el poder de Dios, no lo podemos hacer si no es con la plenitud del Espíritu Santo. Es con la unción del Espíritu Santo de la que estamos hablando, de la que estamos cantando. Y necesitamos dar pasos para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y como hemos oído antes, nuestra vida tiene que ser vaciada de nosotros mismos, de nuestros egos, de nuestros temores, de nuestras luchas, de nuestra autosuficiencia, para que sea llenada por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llena una vida, la transforma. Y no solamente la transforma a la persona en sí, que ya es algo nuevo, es algo que no parece ella. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Pues no ha ocurrido nada. Es que ahora vive Cristo en mí. Así de sencillo. Y una iglesia profética, un espíritu profético. Y eso significa, como dije antes, cuando Dios habla, suceden cosas. Y lo profético es el conjunto de los dones espirituales sobrenaturales. Y esto es algo que Dios quiere hacer con nosotros. La iglesia profética, paso al mismo 1 Corintios capítulo 12 y versículo 1, en adelante voy a leer así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y ahora empieza a hablar. Allá deja por sentado. Tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Amén? Amén. Tú puedes llamar a Jesús Señor. Amén. De tu vida. Eso es porque el Espíritu Santo está en ti. Si no, no le podrías llamar. Podrías decirlo por la boca pequeña, pero estamos hablando de ser consecuente de lo que sale de nuestro corazón. Y Jesús es nuestro Señor. Amén. Y cuando Jesús es nuestro Señor, pueden suceder cosas maravillosas, tremendas, poderosas. Ahora bien, entonces empieza a hablar. Hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Solamente un poquito aquí para aclarar, porque a veces necesitamos tener un poquito de luz en cuanto a las Escrituras, ¿no? Aquí estamos hablando de Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que está hablando de operaciones. Operación es, ¿cómo diríamos? Un plan, una estrategia. La operación, nosotros, por ejemplo, cuando fui a Tarragona, fui para ayudar a la iglesia de Tarragona, y estando allí ayudando a los hermanos por 6 meses, Dios me revela y me habla y me dice que Dios, el Padre, tiene un plan para esa zona, que es una operación, porque viene del Padre, que se llama Operación Costa Dorada. Y yo se lo compartí a los hermanos con mucho temor, mucha reverencia. Dios tiene un plan que se llama Costa Dorada, para ser más claro, Costa Dorada. Y entonces se dijo, bueno, Señor, si tú has puesto la operación Costa Dorada, entonces también nos vas a dar los ministerios. Y entonces, como se dice aquí en la palabra, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y también el Espíritu Santo, los dones en su iglesia. Y también dice aquí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo digo de otra manera. ¿Os imagináis que tenéis imaginación, verdad? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en la mesa de operaciones. Están en la mesa de estrategia. Están hablando los tres. Y dicen, pues vamos a hacer en Orense, dice el Padre, tengo aquí un plan para Orense. Y entonces pone el plan sobre la mesa. Y dice Jesús, el Hijo, dice, pues yo voy a poner los ministerios sobre las personas para que ese plan se pueda ejecutar. Y dice el Espíritu Santo, pues yo voy a equipar a todos estos y al resto de la congregación con los dones sobrenaturales para que se pueda llevar adelante el plan y el propósito que el Padre tiene en su sola potestad. Gloria Y yo creo que hay un plan para Orense. Yo creo que hay una operación de parte del Padre para Orense para extenderse. Porque escucha bien, el plan de Dios no es engordar. El plan de Dios es crecer y multiplicar y llenar la tierra. Amén. Desde siempre, desde que Dios creó al hombre, su plan era llenar la tierra de su gloria. Así que desde un punto como el aposento alto se llenó la tierra, desde un punto como Orense, yo no sé hasta dónde va a llegar, porque si no, a mí no me lo ha revelado, pero lo revela, o lo habrá revelado ya a vuestros pastores y el equipo ministerial, y seguramente que estáis orando. Pero Dios tiene un propósito y tiene la operación Orense, y Dios ya tiene en su mente, escucha, Dios ya tiene en su plan y en su mente las personas que ha escogido para servirle, para que este propósito vaya adelante. Estate atento porque puede ser tú. Y el Espíritu Santo dice, yo voy a equiparlos. Los voy a equipar con mi poder, con los dones sobrenaturales, para que el pueblo pueda tener poder y pueda tener carácter. Porque sobre todo lo que el Señor quiere de nosotros es carácter. Aleluya. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice el versículo 7, para provecho. Porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Amén. Esto requiere un estudio aparte, serio, más profundo. Si quieres, yo solamente quiero enfatizar que el Señor os va a equipar con todo lo necesario, en lo natural y en lo espiritual. Y va a aprovechar incluso hasta tus propios fallos. Y escucha bien esto. Incluso tus limitaciones van a dejar de serlo.
Finlandia, en el norte, y estaba estudiando, y estaba con Samuel Valles. Él era mi traductor, le podéis preguntar. Estaba allí y era de esos días que, porque la unción a veces pero ese era un día que era impresionante. Allá en el norte, por encima del círculo estaba predicando. Y mientras predicaba, veía que había una unción. Este Samuel de Genial. Yo no sé si era el que predicaba lo que le parecía, o era había una intérprete, yo no sé qué era, por la eternidad, una eternidad para aprenderlo, tan complicado que es. Y él estaba traduciendo y mientras traducía, yo me estaba edificando. Y el Espíritu empezó a ir, y total, que termino yo de predicar y él de traducir. Y entonces voy a orar. Y me pongo a orar. Y estoy orando y entonces el Señor me lleva a ministrar. Y es una iglesia de campo. La gente viene largo para venir a encontrarse en un lugar público de la zona. Y entonces ya había uno que lo trajo su mamá, borracho. Creo que se emborrachó una vez en la vida y con una empalmó otra. Y fui y me acerco y además estaba dormido. Y dice, Señor, ¿qué me estás haciendo? Yo digo que a veces hace el Señor cosas y entonces le dije, di Jesús. Y le toca a Samuel que digas Jesús. Jesus. Jesús. Yes. Yes. Así. Y entonces, abro ahí, me dice, Señor, ¿dónde me has metido? Y entonces dijo, yes. No, dijo, yes. Y entonces le digo, otra vez. Yes. Otra vez. Yes. Y se abrió los dos ojos. Yes. Jesús. Y yo le decía que te lo decía. Jesús. Oye, se despertó, se levantó y empezó a avanzar. Y yo dije, madre mía, ¿qué está pasando aquí? De dormir una borrachera a que se le quite todo y salta. Y empezamos a ver, empezamos todos a flipar, ¿no? De lo que Dios estaba haciendo. Y bueno, aquello fue impresionante. Eso tendría que haber sido y tendría que ser lo normal en la iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Bueno, después ocurrió una cosa que el Espíritu me dijo a otra persona que estaba cancelado y me llamó y me dijo que le dijera que iba a ser la persona que el Señor llamaba para llevar la alabanza. Y voy yo con toda autoridad después de aquello, me acerco allí y le digo que el Señor te dice que vas a ser la persona que vas a llevar la alabanza. Me lo traduce Samuel y entonces había una hermana y empieza a hablarle por señas. La sobrada. Ya podéis imaginar cómo me quedé. Se me fue el espíritu profético. Ay, Señor. Bueno, pues una de esas debilidades humanas, ¿no? Ya no sé qué me está dando más. Pues me quedé allí y me quedé parado. Estuve orando por él, no sé de ya. Ay, Señor, me pareció que era tu voz. Es que a mí me pareció que estaba seguro que era Dios que estaba hablando. Bueno, a veces puede pasar eso, ¿no? Bueno, no puse sobre eso. Pasaron 6 meses y yo recibo una carta que 6 meses tardó el pastor allí en escribir una nota para darme las gracias por la visita. En la nota, que era una tarjeta, pero quiero contar que una hermana que cuando
era sordomuda, cuando iba a su casa en el coche, mientras iba a su casa, antes de llegar a su casa, empezó a oír y a oír. Y ahora es la que lleva el grupo de alabanza. Aprendió a tocar. Y esto pasó, y yo, mi primer pensamiento, ¿por qué no la escucho antes? Que yo me atreverme a organizar, a demostrar, porque me dejó una cosilla así. Pero bueno, son anécdotas que pueden pasar y que, aunque a ti te parezca otra cosa, el Señor sabe lo que está haciendo. Y a mí me enseñó que yo tenía que tener fe, porque cuando Dios habla, suceden cosas. Y eso es lo que hablamos, el carácter que nos identifica. Tenemos que estar atentos a oír la voz de Dios, para hablar lo que Dios dice. Porque cuando Dios habla, suceden cosas. Tenemos que dar pasos. Aquellos que ya tenemos años en el ministerio, aquellos que tenemos experiencia o que tenemos deseo de servir, tú solamente sé sensible a la voz del Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo trabaje primero dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo trabaja dentro de ti, te usará para trabajar, para hacer su obra. Amén. Aleluya. Solamente que, y con esto es la última parte de lo que quería compartir, no sé qué hora es. Gracias. Bien, solamente una cosa más que quería, porque quisiera tener un equipo de adoración y de intercesión para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Pero quiero primero, antes de esto, hablar de la identidad de una iglesia profética. Yo no sé si vosotros habéis hecho alguna vez la experiencia, la experiencia que es muy fácil, es humana, ahí no necesitas que venga el Espíritu Santo a revelar, ¿no? Es cuestión de coger el libro de los Hechos y leerlo seguido, como se lee un libro, una novela. No te va a costar, no te va a tomar más de 20 minutos, media hora máximo, si lo lees despacio entendiendo bien lo que es. Pero cuando lees el libro de los Hechos todo seguido, yo lo hago de vez en cuando. Y cuando termino, primero me da la sensación de que no está terminado, que continúa. Y además es verdad, porque son los hechos del Espíritu Santo que continúan en la iglesia. Pero la sensación que me da después de leerlo es que tengo unas ganas de que esto ocurra con mi vida, que esto ocurra en mi iglesia. Y es que cuando lees, por ejemplo, porque cuando hablamos de la iglesia profética, no se trata de las reuniones. No estoy hablando de reuniones proféticas. Las reuniones deben de ser proféticas ya por naturaleza. Pero estoy hablando de un estilo de vida personal, particular, de tal manera que cuando tú sales y te mueves en tu ambiente natural de cada día, allí están pasando cosas que sobrenaturales, es que tienes que ocurrir. Me ocurrió una vez que yo iba en el autobús y mientras me senté en el autobús, se subió una señora, nada más verme, empezó a insultarme. Empezó a decir barbaridades, la cantidad de cosas que me dijo, y con toda la cara desenterrada y todo. Y yo, en lugar de perderme o de aquí, yo inmediatamente pensé, este es un espíritu inmundo que me quiere provocar, y que me quiere, y de verdad que lo sentí así. En la siguiente parada se bajó. No podía soportar la luz que lleva la unción del Espíritu Santo. Y eso es en un autobús. No es solamente en la iglesia. Nuestra vida es un estilo de vida profético. Mira, Pedro y Juan dicen en Hechos capítulo 3 que íbamos a un culto de oración. Iban por la calle. Y justamente antes de entrar en la puerta te ven a un poco. Vaya estilo de vida. Juan te pide una limosna. Y Pedro, no tengo plata ni oro. Ah, pero lo que tengo te doy. Tú puedes hacer lo mismo.
Porque el espíritu que estaba en Pedro y en Juan es el mismo espíritu que está en nosotros. Es el mismo espíritu. Es un estilo de vida. Cuando tú le lees en el libro de Hechos, a mí me sorprendió que había una pareja, Ananías y Zafira, que querían engañar al Espíritu Santo. Y querían tener la misma imagen, bueno, guardar la imagen de todo el mundo de ser generoso. Habían vendido una heredad, lo sabéis, ¿verdad? Habían vendido una heredad y como todos ponían dinero de la heredad para la necesidad de la iglesia, entonces ellos vinieron y pusieron una parte. Y dijeron, aquí está todo el precio de la heredad. ¿Ah, sí? Y ya sabes lo que pasó. Hubo un juicio y fue terrible aquello que pasó, porque Pedro había recibido revelación de Dios de pecados ocultos. Oye, mire, si tienes pecados ocultos, hemos hablado antes, nuestra hermana habló, si tienes pecados ocultos, confiésalo delante de Dios, antes que venga alguien y se lo revele Dios y te lo diga en la cara. Y pasará la vergüenza la de la persona que te lo dio y la de Dios que tiene que venir delante de él. No den lugar para eso. Dice en Hechos capítulo 6, versículo 7 que haciendo milagros, señales, sanidades, así crecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando Esteban, capítulo 7, cuando Esteban fue apedreado, dice que estando él allí recibiendo las pedradas, él levantó los ojos al cielo y dijo, ¡oh! Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Y podía decirlo cuando estaba ya recibiendo las pedradas, pero qué cosa sobrenatural que estaba pasando en aquel lugar. Estaba Felipe en un avivamiento en Samaria, la gente se salvaba, ocurría una cantidad de cosas, cuando de pronto el Espíritu le dice a Felipe, Felipe, ve al desierto. Señor, que vayas al desierto. Bueno, él no dijo, ni siquiera después lo él no dijo, no, que vaya. Él fue al desierto para predicar a una sola persona. Pero fíjate, oyó la voz y le dice, acércate a ese carro. Y se acercó a ese carro. Y ya después el Señor le dejó para que él pudiera seguir actuando conforme al Espíritu Santo. Y resulta de que aquel solo hombre fue el que llevó el Evangelio a África. Impresionante, tremendo, aleluya, las cosas que Dios puede hacer. Y Felipe era un diácono, que pues además no eran de los 12, era un diácono, una persona que estaba sirviendo con su propia vida. Y después cuando se fue el etíope, el Espíritu Santo toma a Felipe y lo bailaba. ¡Wow! Impresionante, eso está escrito, eso son cosas sobrenaturales. Eso es el carácter, lo que identifica a una iglesia profética. Otro aspecto que a mí me gusta mucho es cuando Saulo de Tarso, el capítulo 9 de Hechos, Saulo de Tarso se convierte. Estoy grabando. Y Dios habla con Ananías. Bueno, lo primero, Dios habla con Saulo y Saulo se va a un lugar donde Dios le dice que vaya y va. Pero luego Dios habla con Ananías y le dice, Ananías, a mí me encanta este pasaje, porque le dice, Ananías, y él responde, heme aquí. Escucha, ese heme aquí tiene mucho. Heme aquí. Y entonces le dije, mira, en aquella calle, en la calle derecha, allí está Saulo. Está esperando que tú vayas para que recobre la vista. Él ha tenido un encuentro conmigo y está allí esperando que tú vayas y que recobre la vista. Señor, me podés mandar a otro sitio. No, ya está haciendo otra cosa con otra persona. Que se sabe para lo que ha venido. Y le pone, mira, pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el evangelio a los hombres. Y cuando escuchó la causa, o sea, que puede que tengas tus dudas, pero pon tus dudas delante de Dios, porque el Señor te aclarará para que camines el camino que debes andar. Aleluya, el Señor lo hace así. Sigue. Pedro está orando, tiene una visión y Dios le dice que vaya, que coma y
¿Y qué más se come? De animales que él no podía comer. Y él no quería. No, Señor, yo esto nunca lo he hecho. Señor, esto es pecado. Señor, y ponían sus pegas. Y el Señor le dejó, porque era una visión. Después llaman 3 gentiles, extranjeros. Y le llaman y le dicen el Señor: Pedro, aquí hay 3 que te buscan. No dudes en ir con ellos. Madre mía, aquello era la puerta abierta para la gente que no era judía. Hasta ahora solamente los judíos. A partir de ahí iban a cambiar. Iba a cambiar las costumbres de la iglesia. Esa iglesia que a veces nos acostumbramos a formas. Les cambió las costumbres de la iglesia porque el Señor estaba rompiendo moldes y abriendo puertas y abriendo camino para hacer su santa voluntad. Y allí cuando llegó Pedro, que él no entendía nada de lo que estaba pasando, él obedeció, llegó a la casa de Cornelio, y que por cierto, Cornelio era de la provincia de Córdoba, de Santiponce, él era de Itálica, español, vamos. Y cuando llegó allí a la casa de Cornelio, él empezó a hablar y dijo: ya sabéis que para nosotros entrar aquí es un poco delicado, nunca lo hemos hecho, pero mira, yo vengo aquí y empieza a hablar de Jesús, que murió en la cruz, que resucitó, y dice la palabra que mientras estaba hablando, todos los que estaban allí congregados comenzaron a hablar en nuevas lenguas y no sabían si había Espíritu Santo. Ni sabían que había Espíritu Santo. Lo hace el Señor rompiendo moldes, abriendo puertas. Y esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Podríamos estar hablando más y más, ¿no? Tú lees el libro de Hechos y verás el estilo de vida que llevaba la iglesia. Pues a eso nos lleva Dios. A eso nos está diciendo el Señor: avanza. A eso nos está diciendo el Señor: que ande, que marche. A eso nos está llamando el Señor, a dar paso, y que demos paso de acuerdo a nuestra fe en el Señor. Y nuestra fe se irá de aumento, irá en aumento como la aurora. Como la luz de la aurora va en aumento, así también nuestra fe irá en aumento. Y eso nos dará el carácter que nuestra sociedad hoy en día es la que necesita. Una iglesia llena de poder, llena de autoridad, una iglesia que evangeliza con poder, unos ministerios ungidos por el Espíritu Santo, una iglesia que tiene libertad en la alabanza, en la adoración, en la predicación de la palabra, una iglesia que tiene pasión por las almas, una iglesia que tiene pasión por el mismo Señor, por su obra, por el amor, para demostrar que Cristo es el Señor. Y cuando esto ocurre, la sociedad no tiene más remedio que rendirse. ¿Habrá persecución? Sí. ¿Habrá luchas? También. ¿Habrá que hacer conquistas? También. ¿Habrá que hacer tiempos de ayuno y de oración? También. ¿Habrá que hacer un esfuerzo para algunos demonios que no salen fácilmente y que hay que hacer ayuno y oración para que sean liberados? También. Pero a esto nos ha llamado el Señor, para que con autoridad podamos vencer todas las obras del diablo. Y muchas almas vengan al conocimiento del Señor. Amén. Aleluya. Oramos. ¿Estás tú dispuesto a formar parte de una iglesia profética? Me gustaría ver las manos de los que quieren formar parte de esta iglesia profética. Aleluya. Amén. Porque esa mano no sea producto de un sentimiento emotivo, sino que sea producto de una decisión tomada a conciencia, y el Señor va a llenar tu corazón y te va a ungir. Dios bendiga tu vida. Oramos al Señor. A disposición de mi pueblo, y traigo los servicios de comunicaciones, porque traigo vida y vida abundante para esta ciudad y para la provincia, especialmente para mi iglesia que busca mi rostro. Yo traigo bendición,
traigo bendición que sobreabunda.